Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio ya de esta temporada de Espacio Mindfulness. Nos esperan minutos de autoconocimiento, de autoindagación, de sabiduría, así que tomamos asiento, nos ponemos cómodos, cómodas y empezamos. El tema del programa de hoy versa sobre la frase siguiente: cada ser humano es una increíble historia del mismo océano cósmico. Con esto vamos a introducirnos, como siempre, con algunas frases de sabios, sabias, de todos los tiempos. Vamos a tener también nuestra reflexión maestra. Por supuesto, tendremos nuestro cuento de sabiduría y también hablaremos con una gran persona, un gran profesional y una persona que tiene mucho que contar al respecto de las ciencias contemplativas. Por último, también, por supuesto, tendremos nuestra meditación. Adentrándonos ya en el programa, vamos a reflexionar, como siempre hacemos, con estas personas que para mí son maestros o maestras de aquello de lo que hablan. Así que vamos a seleccionar unas frases que tienen que ver con la temática que te he comentado. El ser humano como historia. Además, no como una historia cualquiera, sino como una historia vertebrada en ese océano cósmico. Esta metáfora tan bella del universo, yo creo que los que seguís Espacio Mindfulness ya intuís que no es mía, o nada es mío aquí, sino del gran místico sufí Rumi. Se le ha tomado prestada para poder hablar de lo que quería hablar, ¿no? De que los seres humanos no son un trozo de carne que pese, o una estatura o una posición, sino historias vivas. Y vamos a ver qué nos cuentan algunos filósofos, una poeta, un mitólogo, un psicólogo también y un poeta. Vamos a ver qué nos cuentan al respecto del ser humano como historia de este océano cósmico. En primer lugar, he traído a Muriel Rukeyser, a la poeta estadounidense, y dice así: el universo está hecho de historias, no de átomos. Fijaros, hace muchos años que conozco esta reflexión de Muriel. Pasó por España en la época de la Guerra Civil y su vida es absolutamente increíble. Toda la vida, la intensidad que le puso a su vida. Esta historia, la de Muriel, representa sin duda alguna esta frase que nos trae, porque su historia además es digna de ser contada. Y, ¿cómo vamos a ser solo átomos los seres humanos? Los seres humanos somos historias y estamos hechos de estas historias. Veremos en la reflexión maestra que además he aprovechado esta misma frase para introducirla y entenderéis por qué cuando llegue el momento. La siguiente frase de la que voy a reflexionar es de otro que se suele pasar mucho por este programa, Joseph Campbell, el mitólogo, el gran mitólogo, escritor de, entre otras obras, Las máscaras de Dios. Hizo un compendio más claro de las mitologías y de lo que tiene que ver con el conocido como viaje del héroe, que es ese periplo que desde el poema de Gilgamesh hasta la Odisea, pasando por otros tantos textos, se repite en el viaje del héroe. Y Joseph Campbell dice así: las cuevas en las que tememos entrar contienen los tesoros que buscamos. Aquí nos invita Joseph Campbell, en este imaginario metafórico de la cueva, nos invita a entender que los seres humanos tienen que entrar a lo desconocido, tienen que crear, que generar sus propias historias para poder encontrar ese tesoro. Cuando entramos a esas cuevas a las que tememos, todo es nuevo, todo es diferente, todo es un reto. Y aquí Campbell, que en esta frase lo hace muy bien, nos explica hacia dónde tiene que dirigirse el ser humano cuando quiere encontrar sus tesoros. Estas cuevas, evidentemente, como ya supondréis, están en nuestro interior, no están en ningún sitio, no están en la otra parte del mundo y tenemos que ir hacia nuestro interior, hacia ese mundo invisible del que tanto habla, pues, por ejemplo, Campbell o el psicólogo que tenemos a continuación. Y este psicólogo no es otro que Carl Gustav Jung, también uno de los que suele visitar Espacio Mindfulness con
con más frecuencia, vaya. Y nos dice así: las personas no tienen ideas. Las ideas tienen a las personas. Esta frase, que podría ser perfectamente dicha por Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, es una frase con muchos sentidos si conocemos la obra arquetipal de Jung, cuando nos habló de los famosos y reconocidos arquetipos en el mundo de la psicología. En este caso, Jung nos propone que las ideas, que esos pensamientos nos tienen a nosotros. De alguna manera, esa suma de hechos, esas historias, son las que, de alguna manera, como digo, tenemos que imaginarnos que nos hacen. No somos, como he dicho al principio del programa, un simple trozo de carne que pesa 80 kilos y mide 1,80. No, no somos eso. Somos esas historias, esas ideas. Entonces, tiene mucho sentido lo que dice Jung al respecto de la mente del ser humano. Las ideas tienen a las personas. Y por último, vamos a hablar de una reflexión de uno de los grandes poetas del romanticismo europeo. Rainer Maria Rilke nos regala esta reflexión. La verdadera patria del ser humano es la infancia. Y conecto con la reflexión general que estamos tocando en Espacio Mindfulness, en este podcast, en este episodio 4, que es el ser humano como historia, y además vertebrado con ese océano cósmico. Aquí Rainer Maria Rilke nos conecta con una parte de la historia del ser humano esencial, importantísima, que es su infancia. De hecho, pues ya se sabe que hasta los 7 años la mente de ese niño es donde va a tener las mayores impresiones, donde va a tener los mayores aprendizajes inconscientes que luego, a lo largo de su vida, va a tener que ir desgranando y aprendiendo. Hasta los 7 años, el niño le dice a todo que sí. Este todo que sí no es que lo acepte, sino que es inevitable. Todo lo que entra a su vida, todo lo que entra a su mente, el niño lo acepta como que forma parte de su mente. Por eso luego tenemos que volver generalmente a esa infancia, a esos pensamientos, para reflexionar, integrarlos, darles espacio, madurarlos. Y por último, como seres humanos adultos, tenemos que entenderlos y seguir caminando con ellos, con esa historia que somos. Esa historia, la historia de cada ser humano, que no nos quepa duda a nadie, se vive en el presente, aquí y ahora. Ese océano cósmico del que hemos tratado, el universo, está aquí, está ahora. El ser humano necesita del pasado y del futuro para vivir una vida, sobre todo una vida en sociedad, una vida que nos comunique con las demás personas. Pero, ojo, esas historias que somos nos habitan en el presente. Y esa reflexión es importante, sobre todo ahora, cuando aprendamos un poco más en la reflexión maestra. Con la reflexión maestra, el objetivo de este espacio, de este podcast, es que nos sentemos en nuestro interior en un espacio de reflexión, donde podamos profundizar tranquilamente en lo que he escrito. Como ya sabéis, esta temporada las reflexiones maestras, con vuestro permiso, las escribo yo, y después de ese escrito me gustaría que todos dedicáramos una reflexión a este escrito. Una reflexión que nos lleve a nosotros. Ojo, el escrito en sí mismo no tiene el potencial de revelarnos nada nuevo, sino de incitarnos a que miremos en nuestro interior, a través de sus metáforas y a través de la información que aporta, más si cabe hoy, en un espacio como el de hoy que va sobre eso, ¿no? Sobre las metáforas, sobre la historia del ser humano y cómo se vertebra en este cosmos, en este universo. Así que la reflexión maestra y la frase de inicio empieza así. Cada ser humano es una increíble historia del mismo océano cósmico. Al leer un antiguo poema, mito o cuento, estás recibiendo un mensaje más allá de la literalidad, más allá
de lo primero que muestran las palabras en forma de metáfora y alegoría. Lo que lees no es el mensaje final, sino el medio para llegar hasta él. Es responsabilidad de cada uno descubrir qué hay más allá de lo literal, y para eso es necesario desarrollar una visión que no se base solo en el mundo visible. Tienes que dar un paso más allá, entender la vida como una historia de historias que tú mismo te estás contando en todo momento. Como dijo la escritora estadounidense Muriel Rukeyser, el universo está hecho de historias, no de átomos. Y si no te convence el verso de esta poeta, hazte una pregunta. ¿Cómo describirías tu vida? ¿Con medidas físico-químicas o a través de relatos que se hilan los unos con los otros hasta formar tu propia biografía? Cuando los antiguos escribían un cuento o un poema, decían que iban a la fuente. Esa fuente que regentaban las musas en la mitología griega y que estaba a cargo del dios Apolo. En el siglo V a.C., esta fuente estaba representada físicamente en el camino que llevaba al oráculo de Delfos, en el templo de Apolo. Esta era la fuente Castalia, la fuente de la inspiración y la creatividad, un lugar sagrado en el que se purificaban los que iban a consultar a las pitias, las profetisas, o a hacer la cura o visión por sueño, la incubatio. Pero usando de nuevo la metáfora, no confundamos la representación física de esta fuente con la verdadera fuente Castalia, que no está en otro lugar que en tu interior. La imaginación brota de esta agua que purifica al ser y por la que recibes la inspiración y el conocimiento de lo alto. La creatividad nace directamente de este lugar metafórico que se encuentra, como te he dicho, en tu interior, en el mundo invisible. Este agua alimenta la mente de los que van a bañarse en ella. Más tarde, eres tú el que transformará ese agua en algo que merezca ser transmitido. Es en este punto donde nace un poema, una historia, un cuento o una herramienta. El objeto aquí es lo de menos. Lo importante es la energía con la que lo confeccionas y el mensaje. Esto lo sabían muy bien los que nos legaron los mitos, las leyendas o los poemas. Narraciones que descendían de lo alto en forma de historias y que tenemos que leer con esa mirada metafórica. Aquí encontramos, por ejemplo, el famoso viaje del héroe, que describió también el mitólogo Joseph Campbell. Un patrón de historia iniciático que los héroes de todas las mitologías recorren con diferente decorado, pero con un trasfondo similar entre ellos, el trasfondo común a la estructura de todo ser humano. Es aquí donde ocurre la transmutación, la magia, lo alquímico. Cuando abres tu observación al misterio de esa metáfora, descubres el mensaje que tiene para ti, un mensaje personal y que no servirá a otra persona. Hasta ese momento, el cuento o poema era una pieza de arte verdadero. Desde ese momento, pasa a formar parte de tu historia, se une a ella, la alimenta, y tu historia crece y se expande en este gran océano cósmico. Y aterrizamos en el cuento de sabiduría de este episodio, del episodio 4 de este podcast. El título, Individualidad y Cualidades. Vamos a ver en este cuento, ya sabéis que primero vamos a escucharlo y después hablaremos un poco de él, pero os voy a adelantar que aquí tenemos que entender, en este sabio cuento sufí de sabiduría, la trampa. Vamos a caer
en la trampa de la comparación. Bueno, nosotros no. Vamos a ver cómo el protagonista cae en la trampa de la comparación. Y detrás de esa trampa de la comparación, el maestro del cuento le va a mostrar un aspecto de la sabiduría, de la esencia de la sabiduría. Pero sobre todo me quedaría con esta idea, antes de disfrutar de este maravilloso cuento, la trampa de la comparación. Cuidado con esa trampa que nos tiene a todos viviendo en la ilusión, en el espejismo. Así que escuchamos el cuento de sabiduría y luego lo comentamos. Individualidad y cualidades. Yaqub, el hijo del juez, contaba que un día le había dicho a Bahauddin Naqshband: cuando estaba con Murshid de Tabriz, vi cómo éste solía hacer un gesto cuando se encontraba en un estado de meditación especial, para que no se le dirigiera la palabra. Sin embargo, tú estás accesible para nosotros todo el tiempo. ¿Estoy en lo cierto si deduzco que esta diferencia se debe a que tu capacidad de desapego es indudablemente mayor, siendo una capacidad que dominas en vez de ser pasajera? Bahauddin le respondió: no, tú siempre estás buscando comparaciones entre las personas y los estados. Siempre estás buscando pruebas y diferencias, cuando no te dedicas a buscar semejanzas. No hay muchas explicaciones que dar acerca de una cuestión que se escapa a esas mediciones. Cuando hablamos de sabios, distintas maneras de comportarse deben considerarse debidas a diferencias en su individualidad, no en sus cualidades. Muy bien, espero que os haya gustado este cuento, este cortito cuento, pero muy claro. Está muy claro, dándoos la pista también de la primera parte de esta sección. Yo creo que ha quedado claro. Sin duda alguna, la comparación es una trampa. Y este cuento nos introduce en esta trampa, una trampa clásica del pensamiento humano. La tendencia a comparar, a medir, a clasificarlo todo, incluso, y esto es lo más peligroso, en los ámbitos mentales o espirituales. Yaqub, en su intento de entender la diferencia entre maestros, cree, él, porque sí, cree que la accesibilidad de Bahauddin frente al aislamiento de Murshid de Tabriz es un signo de mayor desapego. Sin embargo, su maestro le responde con una enseñanza clave. La diferencia no radica en las cualidades espirituales, le dice, sino en la individualidad de cada sabio. Y aquí vemos el error de medir incluso la sabiduría con parámetros subjetivos, absolutamente personales, de Yaqub. La mente humana tiene una tendencia natural a querer encasillarlo todo. Esto ya lo sabemos. Es un mecanismo útil en algunas tareas de la vida, pero en el camino, en este camino de autoconocimiento, se convierte en una trampa. Yaqub está atrapado en esta lógica comparativa. Busca cuál de los dos maestros es más avanzado, entiéndase, para irse con uno o con otro. Y aquí es donde cae en el gran error. Y el maestro, al que le pregunta, le muestra la clave. La sabiduría no es cuantificable, tampoco se puede o no responde a patrones subjetivos de cada uno. La sabiduría no es eso. Aquí aparece esta lección: confundir la individualidad de cada maestro con cualidades que yo pienso que puede tener ese maestro a simple vista. Un sabio, cualquiera, puede mostrarse accesible o no.
puede hablar con metáforas, otro puede guardar silencio, uno puede ser enérgico, otro silencioso y pausado. Sin embargo, estas diferencias no son signos de mayor o menor sabiduría. Son simplemente las naturalezas de cada ser, de cada esencia, de cómo se expresan. Así que ya lo sabéis, lo podemos aplicar también en la vida. O sea, más allá del camino espiritual, en la sociedad en la que vivimos, obsesionada con las métricas, con la validación externa, el mensaje de Bahá'u'lláh, pues es un recordatorio muy poderoso. Constantemente caemos en la trampa una y otra vez. ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién es mejor mentor? ¿Quién es mejor psicólogo? ¿Quién es mejor maestro? ¿Quién es más espiritual? Bueno, al final esto se hace insoportable. Vivir en este pensamiento, sin duda, hace que frenemos nuestro camino de autoconocimiento. La verdadera evolución interior no se trata de esto, o de superar a otros, o de seguir modelos preestablecidos que yo pienso que están mejor o peor. La verdadera evolución del ser humano consiste en reconocernos a nosotros mismos y manifestar desde ahí nuestra propia realidad. La necesidad de comparación es un error. Como veis, es una trampa que no lleva a buen puerto. Cada ser humano tiene una forma única de expresarse, de comprender, de transmitir, de enseñar. Así es. El camino espiritual, el autoconocimiento, como prefieras llamarlo, no hay un solo modelo. O sea, no hay un maestro único. Están los sufíes, están los budistas. Hay caminos, muchos caminos. No hay uno mejor o peor. No hay un estilo de aprendizaje mejor o peor. Intentar medir la sabiduría, en este caso, es como intentar medir el viento con una regla. El esfuerzo es absolutamente inútil, porque no encajan. Simplemente estas medidas no encajan en el interior de un ser humano. Por último, el cuento nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos a los demás, desde nosotros mismos, desde nuestra esencia. En lugar de buscar diferencias que nos separen, podríamos, y esto es un consejo personal, no me hagas caso, podríamos aprender a reconocer la diversidad, sin necesidad de jerarquías o posiciones, sin necesidad de aplicar un dualismo enfermizo, mejor o peor, alto, bajo, este sí, este no. La verdadera comprensión no se encuentra en esta comparación, se encuentra en la aceptación de cada individuo y sobre todo en la aceptación de ti como individuo. Cuanto más te aceptes tú a ti mismo, más vas a aceptar a los demás individuos. Ahí hay mucha sabiduría. Cada ser humano es una historia irrepetible. Cuando dejamos de medir y simplemente observamos, nos damos cuenta de que no hay una forma correcta de ser sabio. No hay una forma correcta de ser un ser humano. Solo hay formas distintas de manifestar la misma verdad, la esencia de ese mundo invisible. Como digo, tan solo somos diferentes historias. Y en una nueva sección de este podcast vamos a hablar con personas que me resultan realmente interesantes. Yo creo que esta parte del podcast va a ser muy nutritiva porque vamos a traer y voy a intentar traer ideas diferentes. Yo sé que todo el mundo, pues ya supongo que estaréis un poco cansados de escucharme a mí durante 3 o 4 años ya de podcast, así que me parece muy interesante el poder dar entrada a este espacio Mindfulness, nuevas voces, personas que están haciendo cosas súper interesantes en sus campos y que por supuesto hablan de lo que hablamos aquí, de meditación, de mindfulness, de atención plena. Y con nosotros, nuestro primer invitado en esta temporada es un profesor de psicología e investigador de la Universidad de Valencia en ciencias contemplativas. Además es una persona interesada en el diálogo entre lo que es la tradición, donde yo
me encuentro un poquito más, y el ámbito académico, donde esta persona está haciendo trabajos increíbles. Él es Ausiàs Cebolla y está con nosotros un ratito aquí en el podcast. Ausiàs, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de Pues participar de este podcast. bueno, una alegría la mía el invitarte, el poder traer una percepción nueva, una percepción diferente de lo que implica acercarse a la meditación. Una aproximación como la tuya, más académica, a mí me resulta muy interesante por todo lo que hemos hablado antes de este ratito, de esta charla, todo lo que estás haciendo. En tu libro, Psicología Positiva Contemplativa, de la editorial Kairos, ya expones, junto a tu socio en esta aventura, también profesor David Alvear, expones sobre todo esa parte más entendible del trabajo, ya estructurado todos estos estudios para, para sacarlo a la luz y que la gente como nosotros pues lo entendamos. Tú fundas de alguna manera el EBC, que es como un entrenamiento de mindfulness. Me gustaría que empezáramos un poco por aquí. Sí, a ver, el proyecto en realidad fue un viaje de indagación de dos amigos que coincidimos en un momento vital muy particular. Somos dos personas que venimos del ámbito del trabajo con mindfulness. David Alvear venía más de la parte de la psicoterapia y de la formación, y yo venía más de la parte de la investigación. Nos hicimos muy amigos y más o menos a la vez llegamos a la sensación de que mindfulness tenía mucho más que aportar que tal y como se estaba enseñando en la mayoría de intervenciones basadas en mindfulness. Eso coincidió también con nuestra paternidad, con cambios vitales importantes y de alguna manera acordamos de, bueno, ¿por qué no vamos atrás? ¿No? Vamos a leer el Dharma, vamos a volver a los libros, sobre todo leímos, yo en mi caso estuve muy interesado en el budismo tibetano y en las concepciones de bienestar y de práctica. ¿Y por qué meditar? ¿No? La pregunta es ¿por qué medito? Esa es la pregunta más clara. Claro, si medito por el estrés es una cosa, pero en realidad eso es, dijéramos, una narrativa a corto recorrido, ¿no? Porque si yo medito para el estrés y si me va el estrés ya no tiene sentido meditar. Pero la meditación es mucho más que eso. La meditación no tiene un para, ¿no? No hay un para que medito. Entonces, esa vuelta atrás a los textos clásicos nos hizo un poco repensar. Y sobre todo a mí me interesaba mucho qué es la felicidad en las tradiciones contemplativas y qué es la felicidad en las tradiciones académicas psicológicas. Entonces, de repente, el proyecto fue, ¿podemos establecer un puente entre ambas concepciones de felicidad y establecer vehículos que se nutran de las dos lógicas? Ese es un poco el origen del proyecto Psicología Positiva Contemplativa, ¿sí? Del proyecto de estudio, que era coger la psicología académica de la felicidad y las teorías de la felicidad que provenían de las tradiciones contemplativas y hacer un diálogo. En ese diálogo, en ese proceso, en parte nos dimos cuenta de que había contenido para reconceptualizar o entender la manera que debe ser un entrenamiento en meditación, dijéramos, en un contexto psicoeducativo o en un contexto clínico. Y, por ejemplo, nosotros nos interesó mucho un concepto que está en el budismo tibetano, que también está en el pensamiento índico en general, que es el concepto de paramita. El paramita es un concepto que se podría traducir a virtud, a nuestro concepto de virtud, el concepto socrático de virtud, ¿no? Y entonces la idea, aristotélico de virtud, disculpa. Entonces, la idea era, pero claro, paramita tenía un concepto muy interesante, y es que paramita en sánscrito significa aquel que ha cruzado el río, o el que está a la otra orilla. Es decir, las paramitas, el cultivo de las paramitas es en sí mismo un camino suficiente para alcanzar la iluminación o alcanzar lo que ellos llaman el bodhisattva. Pero claro, siempre y cuando esté fundamentado sobre un funcionamiento psicológico ego de esta entrada, ¿no? Entonces ellos centran mucho en el proceso identitario, ¿no? Desde dónde haces las cosas, en la intención, en la bondad, en la deconstrucción del ego, ¿no? Entonces, Ujú. y eso, dijéramos, en el ámbito más académico de mindfulness no estaba. Y entonces lo que hicimos fue como combinar ambos mundos. Bueno, vamos a hacer un entrenamiento, que no hay nada más occidental que un entrenamiento protocolizado, pero vamos a incluir conceptos de la tradición, como por ejemplo el egodescentramiento, la acción virtuosa, la felicidad eudaimónica, la felicidad que, que es un estado de contentamiento, ¿no? No es una felicidad de alguna manera que emerge de lo hedónico, sino que emerge de la sabiduría, ¿no? Y emerge del conocimiento. Y todo eso de alguna manera hizo que acabáramos creando este paquetito, ¿no? Este producto que es el entrenamiento en bienestar basado en prácticas contemplativas,
que es también, dijéramos, mi foco de investigación ahora mismo. Fíjate, yo te tengo que felicitar por cómo lo has resumido, porque cuando nos conocimos hace ya unos meses en la presentación, de hecho, de un amigo en común de su libro, de Juan Arnau, su Sí. último libro, La meditación soleada, sí que percibí enseguida en tus comentarios, en cómo hablabas de la meditación, que tenías un conocimiento, eras un académico, eres un psicólogo, profesor, futuro espero doctor, y claro, tenías esa posición, pero al mismo tiempo, como acabas de demostrar, pues también estabas en esa otra parte, ¿no? En esa parte más filosófica, más humanista, más abstracta, no científica, y eso me llamó mucho la atención. De hecho, hojeando el libro, uno se da cuenta ya de ese puente que tú has tendido. Mi pregunta es, ese puente que estás tendiendo, que para mí es un paso más allá de otras disciplinas científicas, pues como puede ser John Cincabat o cualquier otro que ha hablado de mindfulness, ¿eres consciente de ese paso que das hacia adelante, ese paso hacia esa investigación científica, pero abierta también a esa filosofía, a ese Mm. humanismo? Mira, la verdad es que no sé si soy consciente, pero sí que quiero decirte algo que para mí es central y tiene que ver con la pedagogía de la meditación. Creo que es algo que de alguna manera en la tradición espiritual, la pedagogía de la meditación está enfocada a enseñar a meditar a aquel que dijéramos ya tiene esa inquietud. Hay una inquietud espiritual, hay una inquietud de autoexploración. Entonces yo, cualquier contexto espiritual estoy hablando, desde el mundo del yoga hasta el budismo, hinduismo, taoísmo, cristianismo, ¿no? Dijéramos, hay una demanda de cambio que tiene que ver con una demanda espiritual. Pero mi obsesión o mi inquietud como académico y divulgador no es esa. Para eso hay gente como tú, ¿no? Hay gente que hace un trabajo fascinante en ese mundo. A mí lo que me interesa es que medite la gente que no quiere meditar. Me interesa, ¿eh? Me interesa también. Claro, Pero ya y bueno. a todos nos interesa, ¿no? Pero me refiero, y claro, para eso yo tengo que construir unas pedagogías, unas enseñanzas, unas dinámicas, unas lógicas que tienen que actualizarse a los cambios culturales. Que cuando aparece mindfulness en los 2000, y yo empecé muy pronto en este mundo y empecé a investigar muy pronto, no tiene nada que ver ese mundo que el mundo de ahora. La palabra mindfulness ha crecido de manera exponencial, ha permitido, o sea, todos estos años de mindfulness ha permitido que yo, profesor de psicología, pueda hablar de virtud, Sí, de paramitas, de budismo, y que nadie me esté, de alguna manera, cuestionando qué hace este hombre, ¿no? Entonces, como que se ha creado todo ese espacio, es un espacio precioso que también ha cometido algunos desajustes o también pero que nacen de nuevo de una adaptación cultural. No es lo mismo hablar en el año 2000 de mindfulness que hablar en el año 2025 de mindfulness. John Kabat-Zinn hizo una cosa magistral, a mi entender, que fue traducir un entrenamiento vipassana en un entrenamiento que llamó MBSR. Y eso en su momento fue magistral. Pero seguramente ahora mismo la cultura requiere de otros paquetes, ¿no? Otros lazos. Y esta es mi humilde... contribución, pero justo, Ausias, justo ahí te veo. Sí, es que justo acabas de describir el lugar maravilloso y la oportunidad de estar en un sitio que me parece que corresponde a la época y al momento. Eso es. Eso es. Y tú eres una punta de lanza, por eso cuando nos conocimos y charlamos me conectó enseguida, ¿no? Porque yo también, desde la otra parte, desde la parte más humanista o filosófica o mística, si queremos llamarlo, que yo me encontré cuando a los 14 años empecé a meditar, yo estaba en ese otro lado, ¿no? Y no había una conexión entre ese mundo que yo vivía en mi interior y que estudiaba en Buda, en Rumi, en Ibn Arabi, en cualquier místico o filósofo antiguo, no había una conexión con lo académico. Y hoy yo puedo verlas. Y en tu trabajo yo las percibo y tú eres una persona que además se mantiene en ese perfil académico, pero muy sabia a la hora de asomarse al otro lado y yo percibo esa conexión. Y este libro que tengo entre mis manos, ahora mismo, Psicología Positiva Contemplativa, pues yo te felicito, ¿no? Porque me llamó la atención igual que nuestra primera conversación. Y creo que estás en ese lugar. No sé si tú te ves, vuelvo a insistir, pero te veo ahí. Esas dos que desde fuera se ven diosas. No sé exactamente. Para mí sobre todo es un viaje divertido. Fíjate que aquí
Si algo, yo lo disfruto mucho. Disfruto mucho leyendo, indagando, construyendo un puzzle. Es donde mejor me lo paso, en la parte más filosófica de conceptualización, la parte más teórica. Y por tanto, pues imagínate, si además lo disfruto y además a alguien le gusta y se beneficia de esto, pues es como doble regalo, ¿no? Sí, sí. Encantado de... Me gustaría, bueno, solo leer el sumario, ¿vale? Pues ahí se encuentran palabras como psicología, como contemplación, palabras que, como tú decías hace 20 años, quizá no estaban unidas y que ahora el contexto académico y también el contexto espiritual, yo creo que lo permiten, porque hay personas como tú que lo razonan y lo explican. Me gustaría que nos dieras, para ir acabando, alguna pincelada práctica de tu entrenamiento, es decir, una persona que no solo busca, como tú dices, una herramienta para pues, no tener estrés, sino que tiene esa inquietud interior, esa inquietud que me parece natural en un ser humano dado un momento de su vida, un concreto momento de su vida. ¿Qué herramientas trabajas tú en tu entrenamiento que puedan de alguna manera ser introductorias? Mm. Mira, una de las cosas que nosotros creo que sí que hacemos y que no he visto en otros protocolos es, primero construimos un, lo que llamamos el mejor yo posible, que es una técnica en psicología muy, muy típica, pero que en el ámbito de la práctica nadie no la había visto nunca. Sí, y esto es muy sencillo de entender. Fíjate, si en la mayoría de tradiciones espirituales, estoy hablando de cristianismo, estoy hablando del budismo, son las que más conozco, pero también el hinduismo, siempre hay, dijéramos, una aspiración. Hay un proyecto de mí, ya sea porque me quiero acercar a un bodhisattva, ya sea porque me quiero acercar a un santoral, ya sea porque me quiero acercar a lo divino. De alguna manera nosotros nos construimos como un ser en crecimiento que aspira y que va en una dirección. Esto en los protocolos occidentales de mindfulness se retira. Entonces, toda la insistencia se pone en el aquí y ahora, como si los seres humanos nos fuéramos seres prospectivos, es decir, seres humanos que necesitamos proyectarnos a futuro. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es escribir una carta en la que la persona escribe cuál quiere ser su mejor yo posible. eh, y además eso es muy interesante, es una cosa que todavía me sobrecoge. No he conocido nunca una persona que no me describa un mejor yo posible bondadoso. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos ya a vincular la bondad con la felicidad. Y eso es precioso porque entonces la gente empieza a entender que la felicidad no está, dijéramos, fuera de uno, ¿no? Sino que está dentro de uno y está además vinculado con la acción. Y es la acción virtuosa, la paramita, o en el concepto académico, la acción virtuosa, aquello que nos acerca a la felicidad o al bienestar psicológico. Entonces, así a modo de estrategia o de novedad, nosotros siempre cuando nos sentamos a practicar invitamos a que la gente coloque la intención adecuada. O sea, antes de sentarse a meditar, coloca, bueno, yo quiero obtener, no de esta meditación, no quiero la calma en la meditación, sino hacia dónde me quiero acercar. ¿Cuál es mi mejor yo posible relacionado con esta práctica? En los dos libros que tenemos está descrita la técnica, si alguien quiere profundizar puede verla, y eso es algo que en la tradición se insiste mucho, la intención. ¿Por qué medito? ¿Por qué medito? Qué bueno, qué interesante. Pues si te parece bien, Ausías, vamos a acabar esta entrevista con recomendando, bueno, pues invitando a escribir esta carta, si te parece bien, que es un buen punto inicial, recomendando, por supuesto, tu libro Psicología Positiva Contemplativa, que es en el que me he basado para charlar contigo, decir que tenéis un segundo libro, que sería por ese orden, ¿no? La ciencia de la virtud, también con Kairos, también con tu compañero David Alvear, y bueno, yo recomendaría primero leer el primero y segundo leer el segundo, es lo más recomendable. Y Ausias, muchísimas gracias por pasarte por Espacio Mindfulness. Estoy convencido de que volveremos a charlar por otros temas similares y vaya, que sigas haciendo tu trabajo muy bien en la Universidad de Valencia, bueno, y también sales a dar conferencias, a dar charlas por toda España, así que vaya muy bien ese trabajo y muchas gracias por haberte pasado por aquí. Muchas gracias.
Qué acogedor es este espacio, este paseo. Respira calma. Cuando lo escucho de nuevo y escucho el trabajo que hacemos, pues todo un equipo, por supuesto, aquí yo soy solo una parte, ¿me escucháis? Organizo la escaleta, creo los contenidos, pero detrás de Espacio Mindfulness, de la escuela de meditación, hay todo un equipo sin el cual sería imposible hacer esto. Por cierto, si queréis saber más de la escuela de meditación, solo tenéis que ir a los enlaces de la descripción de este podcast si estáis escuchándolo fuera de la escuela de meditación, y si no, te invito a que te sumerjas y a que bucees en la escuela, que te registres en la membresía gratuita, que disfrutes de los boletines de domingo matinales, El Ermitaño, que salen cada semana, con un texto también inédito, escrito por mí, y que disfrutes del viaje del autoconocimiento, que para eso estamos viviendo. Y en la meditación que nos espera para el cierre de este episodio 4, como ya sabéis, como siempre se hace así, nos espera una meditación que tiene que ver con tu historia, cómo no, y con la historia también del universo. Vamos a ver si podemos unirlas y hacer una bella obra de arte con esta meditación. Vamos a verlo. No quiero generar expectativas, pero ya estoy visualizando lo que viene y me gustaría que te relajaras, que tomaras unos minutos absolutamente para ti, solo para ti, para concentrarte en esta meditación guiada y poder disfrutar de esta visión de tu historia y del universo. Para prepararnos para esta meditación guiada, tu historia en el universo, buscamos un lugar tranquilo. Intentamos que sea así. Apagamos las notificaciones. Avisamos a las personas que tenemos alrededor que vamos a usar unos minutos solo para estar con nosotros. Y una vez conseguido esto, nos sumergimos, a ser posible con unos cascos, para que el sonido sea lo más perfecto posible en la meditación. Lo mejor es estar sentados con la espalda erguida, hombros relajados y mentón recogido. Mientras te vas adaptando a esta posición, vas cerrando los ojos, cerrando también la boca y respirando profundamente por la nariz. Al inspirar, inspiras con energía. Al exhalar, asegúrate de que alargues la exhalación 2 o 3 inspiraciones y te vas relajando. Ya con los ojos cerrados, relajado, relajada, consciente, observas lo que tienes enfrente de ti, esa oscuridad absoluta. Ahí no hay nada más. Pero ahora te imaginas mirando hacia arriba y empiezas a observar cómo nace de esa oscuridad un cielo nocturno, un cielo increíblemente lleno de estrellas,
de galaxias. 10, 100, 1000, 10.000. En ese cielo estrellado nocturno hay una línea que cruza desde un horizonte al otro, una línea que brilla más que el resto, algo así como la Vía Láctea. Puedes localizarla perfectamente. Cruza de un lado al otro el cielo. Es una línea que condensa más estrellas, más luz. Obsérvala. Mientras la observas, sin más cometido que el proceso de percepción, de observación, ocurre algo en esa línea, en el horizonte. Desde un lado, desde uno de los horizontes, empiezan a salir o a emerger imágenes de tu propia vida cuando eras un niño. Tu historia, como una constelación, se dibuja en el cielo. Observa qué escena ha elegido tu inconsciente que va a cruzar el cielo. Recuérdalo mientras cruza el cielo y desaparece por el otro lado de esa vía luminosa. Es el principio de tu historia aquí. A continuación, aparece otra imagen, otra secuencia, como si fuera una película. Aparece por un lado y se eleva por el cielo cruzando esa vía luminosa. Es otra secuencia de tu vida. Y así empiezan a aparecer una secuencia detrás de otra. En el cielo se empieza a dibujar la historia de tu vida. Observa cómo sucede, cómo pasa, qué genera en ti, qué está saliendo de tu interior. Llega un momento en que esas imágenes, esas escenas se acercan a tu presente y puedes ver las imágenes que nacen del horizonte que representan tu presente y cruzan el cielo. Las observas, sientes lo que provoca esa aparición y en un momento dado empiezan a aparecer imágenes de tu futuro, exactamente iguales a las anteriores,
pero en esta ocasión, avanzadas en el tiempo, todavía no han sucedido. Y allí están, pasando delante de tus ojos. Generen las emociones que generen. Intenta permanecer en el estado de observador, en un estado de observación. Permite que las emociones que se mueven se expresen, que tengan su lugar. Eso está bien. Tú, tu conciencia, tu mente, que se mantenga en esa observación, que pueda observar cómo se manifiestan en tu interior las diferentes emociones o los diferentes movimientos que sientes, aunque no les sepas poner nombre. Y que siga el proceso de imágenes, hasta que llega una, la última, que es tu despedida. Obsérvala, observa cómo nace en un horizonte y se pierde en el otro. Tu despedida de este mundo, tu última imagen. ¿Cómo deseas que sea? ¿Cómo quieres que suceda? Antes de que esa última secuencia desaparezca por el horizonte, vas a añadirle algo, y es una profunda paz interior. No hay mejor final en la vida de un ser humano que un final que esté lleno, que rebose de paz. Así que regálatelo. Pídelo así, imagínalo así. Estás inundado de paz. Tu punto y final en esta historia lleva esa palabra, paz. Y con esa paz está el cielo estrellado y tú. Tú observas el cielo y el cielo te observa a ti. No hay nada más. Solo paz. Un vacío pacífico, silencioso. Una paz que existe por el mero hecho de ser consciente de ella. Esa paz siempre estuvo ahí, debajo de todas las capas y capas del ego, de lo que creemos que somos. Esa paz es la base de la existencia. A través de esa paz nos podemos mover con mucha mayor facilidad. Eso queda después de una vida vivida de forma consciente. Esa paz. Quédate con ella. Llévatela de esta meditación. Que sea un recuerdo que guardas en tu interior y que en los peores momentos puedas usar para regresar aquí, frente a este cielo infinito, frente a esta paz infinita
frente a esta observación que eres tú, también infinita. Regresa de la meditación. Qué bonito es acabar un programa como este, un espacio en el que el objetivo básico y principal del espacio siempre es el abrir, el permitir que ese espacio de meditación, de autoconocimiento, se exprese en cada ser humano como tenga que ser, sin presiones, sin indicaciones, más allá de, pues esas recomendaciones. Es importante que uno se dé cuenta, cada ser humano se dé cuenta de esto, de que es él mismo abriendo ese espacio en su interior lo realmente importante, lo que cuenta. Todo lo demás es el contexto, es lo que ponemos. En este episodio de Espacio Mindfulness y en los otros, por supuesto, buscamos aportar un contexto a tu crecimiento, a tu autoindagación, a tu búsqueda interior. Y en ese contexto depende de ti, ya no de nadie más. Enfrente de este universo, mientras lo observas, mientras sientes cómo se mueve la vida en tu interior, el único ser humano que puede estar atento, darse cuenta de los caminos que tomar, de aquellos lugares a los que ir o por los que pasar, el único ser humano, ya te digo yo, que eres tú. No hay ninguno más que pueda hacerlo. Es tu vida. Eres tú. Es tu camino. Crea el espacio para poder ver esto, para poder seguir caminando por ti mismo. En el mundo invisible, en ese mundo que está en nuestro interior, lo que nos queda siempre detrás de todas las aventuras es esa paz, una paz que has vivido, una paz que estará ahí cuando te vayas, que estuvo ahí antes de que vinieras a este mundo a vivir y que seguirá estando por los tiempos de los tiempos. Nos trasciende, es mucho más que nosotros. Conectar con ella es algo realmente gratificante. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo episodio. Cuídate. Un abrazo.